Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Eso indica que de alguna manera estáis interesados en el tema del dolor de cabeza. No quiero dejar pasar la ocasión sin agradecer una vez más a la Fundación Ibercaja el haber podido contar conmigo para intentar difundir novedades dentro de la neurología. Espero que no os aburráis mucho, intentaré hacer una presentación, eso lo digo siempre y luego no lo cumplo, lo más amena posible y lo más corta posible, pero va a durar más de 1 hora. Así que espero, en cuanto vea que las cabezas empiezan a caer, intentaré recortar un poquito. Bueno, cuando pensamos, me duele la cabeza, entonces es lógico pensar, ¿y a mí por qué me duele la cabeza si no me ha dolido nunca? O al contrario, me duele la cabeza porque ya le dolía a mi madre o le dolía a mi abuelo. ¿Y cuál puede ser la causa? ¿Solo hay un tipo de dolor de cabeza o hay varios tipos de dolor de cabeza? Y de una manera u otra, en el momento que ya sé lo que tengo, ¿cómo puedo tratarme? ¿Cómo puedo ponerle tratamiento? ¿Por qué nos duele la cabeza? Al dolor de cabeza, y lo vamos a repetir un montón a lo largo de la presentación, al dolor de cabeza lo llamamos cefalea. Y cefalea es dolor de la cabeza, no dolor de la oreja, ni dolor de la cara, ni dolor del cuello. Al dolor de otras estructuras diferentes de la cabeza se le llama dolor de la cara, o dolor facial, o dolor de la nuca. Cefalea es solo cuando hay dolor de cabeza. Y en general, todo lo que altere la normal estructura o la anatomía de nuestro cerebro puede producir dolor de cabeza. Y puede alterarlo de dentro a fuera o de fuera a dentro. Es decir, un cachiporrazo en la cabeza te altera desde fuera y produce dolor de cabeza. Algo que está creciendo dentro, un tumor cerebral, pues produce dolor de cabeza. Una arteria que se rompe, una hemorragia cerebral, puede producir dolor de cabeza. Entonces, un fallo de cualquiera de estas estructuras puede producir dolor de cabeza. ¿Cuáles serían los objetivos que nos marcamos un poco en la tarde de hoy? Bueno, pues el primero y más importante es que podamos reconocer cualquier tipo de dolor de cabeza, porque hay diferentes tipos. En segundo lugar, saber que existen otro tipo de dolores de cabeza diferentes de la jaqueca o de la migraña. Jaqueca y migraña es lo mismo. Ver y saber que sigue habiendo una progresión en el conocimiento de los mecanismos del dolor, eso es importante, que el mundo lo sepa y que sepa que no estamos estancados, sino que sigue habiendo numerosos estudios de investigación. Intentar pensar e incidir en lo que le preocupa realmente al paciente y hacer una revisión y una valoración de los muchos y nuevos tratamientos. No quería dejar pasar un poco la oportunidad sin hablaros de esto. Me imagino que las personas que estáis aquí, por una u otra razón, estáis interesados en el dolor de cabeza. Entonces, muchos padeceréis jaquecas o cefaleas tensionales. Bueno, pues hay que saber que el jaquecoso no está solo. Hay gente como, pues fijaros, Thalía, Pedro Almodóvar, Elizabeth Taylor, Charles Darwin, Sigmund Freud, John Fitzgerald Kennedy, el asesinado, Napoleón, Elvis Presley, Kareem Abdul-Jabbar, el jugador de baloncesto, Serena Williams, Elle Macpherson, Hugh Jackman, Sharon Stone, muchos de los que están son jaquecosos. Y de hecho, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención hace años una noticia que salió en la prensa de que Serena Williams, muchísimos de los partidos de Grand Slam, de partidos de alta competición en tenis, los jugaba chutada con analgésicos o antiinflamatorios para evitar la migraña que ella padece. Bien, ¿cómo clasificamos los dolores de cabeza? Bueno, pues los vamos a dividir en cefaleas primarias, a las que dedicaremos la mayor parte de la tarde. Cefaleas primarias indican que hay un origen en un mal funcionamiento del cerebro y no es secundario a un golpe, a un accidente, a un tumor, que son las llamadas cefaleas secundarias, en las que no voy a entrar porque podríamos estar 3 días hablando de las cefaleas secundarias. Y después hay otro tipo de dolores por encima de los hombros, que son las neuropatías de los craneales,
que no las consideraremos porque son lesiones de la cara o lesiones faciales que no entran dentro del grupo de las cefaleas primarias. Bien, en realidad hay diferentes y variados tipos que debemos de saber identificar y, por supuesto, tratar, porque cada uno tiene un tratamiento diferente, y nos metemos en un mundo raro, pero ¿quién dijo miedo? Vamos a por él. Fijaros, si... Esto es solo para abrumar, no vais a pensar. Si entráramos a tocar cada una de las cefaleas primarias, la más importante sería la migraña, pero hay migrañas sin aura, migrañas con aura típica, auras sin dolor de cabeza, migraña de troncoencéfalo, migraña hemipléjica, migraña crónica, migraña retiniana. Hay un listado importante de las cuales tocaremos un poquito someramente para saber diferenciarlas, las más importantes. El segundo grupo, dentro de las primarias, sería las cefaleas tensionales, que tienen un origen diferente y hablaremos de ello, pero también dentro de las tensionales las podemos clasificar de diferentes maneras. El tercer grupo dentro de las primarias sería las llamadas cefaleas trigémino-autonómicas, entre las cuales la más importante es la llamada cefalea en racimos, que intentaremos explicar qué es y cómo aliviarla. Y ya hay otro amplio grupo de cefaleas primarias, algunas de las cuales son realmente curiosas por cómo se producen, y se les da el nombre de la situación en la que se produce el dolor de cabeza. Cefalea de la tos, cefalea por esfuerzo, cefalea entrono-primaria, cefalea por actividad sexual, Entonces, algunas de estas sí que las comentaremos porque son realmente frecuentes y merece la pena que las conozcamos. Y después, todo este otro grupo son las llamadas cefaleas secundarias, en las que no vamos a entrar, y son debidas siempre a cualquier lesión o traumatismo o problema que tiene el paciente en el encéfalo secundario. Bien, es curioso, pero la migraña afecta al 12,6% de la población española con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años. Hay 3,7, casi 4 millones de españoles que padecen dolor de cabeza. Es más frecuente en la mujer, la migraña crónica afecta casi al 3% de la población, en el 70% de los casos existe un componente familiar, y eso es probablemente la causa por la cual los pacientes jaquecosos no van al médico o no van al médico suficientemente y se automedican, porque dicen, bueno, pues tengo lo mismo que mi abuela o que mi madre o que mi padre y aquí me quedo aguantando mecha sin preocuparme cómo puedo mejorar mi dolor de cabeza. En el año 1997 la OMS la clasificó como una de las enfermedades más discapacitantes, está en clara relación con las hormonas femeninas y, claro, yo creo que todos tenemos que preguntarnos por qué estamos aquí hablando de dolor de cabeza, por qué estamos hablando de migraña. Pues fijaros por qué estamos hablando de migraña. Porque en un estudio en más de 11.000 pacientes que se realizó hace muy pocos años, el 80% de los pacientes han cancelado alguna vez un plan por culpa del dolor de cabeza. El 80%. El 56% se siente frustrado por la enfermedad. El 52% presenta problemas para pensar claramente o centrarse en el desempeño de sus actividades de la vida diaria. Hay un nivel de interferencia en las actividades de la vida diaria notable en el 50%, 51% de los pacientes, y se siente sin energía, fatigado. Eso volveremos a comentarlo al final de la presentación, más del 50%. Por lo tanto, estamos ante un problema que tiene un gran impacto emocional, social, familiar, profesional, y gracias a Dios seguimos avanzando en la utilización de nuevos fármacos. Bueno, este sería un trabajo que se publicó en el año 2015, que no viene a decir más que la frecuencia y la prevalencia del dolor de cabeza es igual en todos los países del mundo, pero lo importante de esta imagen es esto que os pongo. El 1% de la población del mundo va a tener hoy dolor de cabeza.
82.850.000 personas van a tener hoy un ataque de migraña. 466.593 españoles van a tener o están teniendo hoy un ataque de migraña, que se dice pronto. Y más de 6.500 zaragozanos van a tener o están teniendo hoy una crisis de dolor de cabeza. Por lo tanto, estamos ante un tema que es realmente importante y que merece la pena que profundicemos en él. Claro, para profundizar en el dolor de cabeza hay que detenerse serenamente, escuchar y hacer una historia clínica correcta, escuchando bien lo que nos dice el paciente, que no siempre nos sabe explicar las características de su dolor y muchas veces hay que orientarlo, hay que explorarlo con cuidado para descartar pues, que no tenga signos de aumento de presión intracerebral por un tumor cerebral o otro tipo de causas y, por supuesto, siempre hay que poner los medios adecuados para hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Fijaros, en neurología hay enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad de Parkinson, que se siguen en el año 2023 diagnosticando solo clínicamente. No es necesario hacer un escáner ni una resonancia para hacer un diagnóstico de una enfermedad de Parkinson. Si lo exploras bien y escuchas al paciente, llegas al diagnóstico rapidísimamente. Pero en este caso, en el caso del dolor de cabeza, por si acaso debe hacernos ser muy cautos y debemos de poner siempre los medios para, aunque nos parezca muy claro, hacer siempre una prueba complementaria, que sería en este caso un escáner, una resonancia, para asegurar que no hay nada más. Y luego, claro, no es lo mismo que venga un paciente que tiene 40 años y nos diga, sí, empecé a los 15 con mis dolores de cabeza, tengo 3 días al mes, no me han cambiado para nada en 35 años, es muy probable que ese paciente no necesite un escáner ni una resonancia porque no tenemos criterios de sospecha para que haya algo más. Pero en cuanto lo haya, sin ninguna duda, poner los medios para hacer un diagnóstico lo más completo posible. ¿Vale? Dentro de estas cefaleas primarias vamos a empezar a hablar de la migraña con aura y sin aura. ¿Qué es el aura? Ahora la describiremos claramente. El aura es una sensación como premonitoria que el paciente tiene que dice, ay, 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 me va a empezar. Eso es el aura. Y ahora hablaremos de los tipos de aura que existen. La migraña, muchos pacientes dicen, juega con mi vida y tenemos que quitárnoslo o intentar quitarla de la vida de nuestros pacientes. Bueno, la migraña es la cefalea primaria más frecuente y más incapacitante, con episodios de dolor de cabeza que pueden durar desde horas a incluso, si está maltratado, días. Tiene como característica que es de carácter pulsátil, es decir, que el paciente nota pum, 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 la sensación del pulso, del latido cardíaco en media cabeza o en toda la cabeza. Tiene ese carácter pulsátil, de intensidad moderada o severa, y se suele localizar en un lado de la cabeza. Tiene una prevalencia alta y un alto impacto socioeconómico, como posteriormente veremos. Ese es el 6º trastorno más prevalente y la 2ª causa de discapacidad en el mundo. En España, repetimos, hay 4 millones de personas que la padecen, siendo el 80% mujeres, y diferenciamos entre migraña episódica y migraña crónica. Migraña crónica la denominamos cuando el paciente tiene más de 15 días de dolor al mes y migraña episódica si tiene 14. Maldita la gracia que le da el paciente decirme, usted tiene solo una migraña episódica porque solo tiene 13 días de dolor al mes en vez de 15. Bueno, pues la clasificación internacional lo hace así. Se requiere que el paciente tenga al menos 5 crisis que haya tenido en su historia clínica. No lo puede haber empezado ayer y haber tenido un dolor de cabeza porque no sabemos si es un migrañoso episódico o crónico. Episodios que duran entre 2 y 4 horas. La cefalea presenta un carácter de ser unilateral, con la pulsatilidad que hemos comentado, con intensidad moderada o severa. Siempre empeora con la actividad física diaria y por eso el paciente jaquecoso en general busca el silencio, el reposo, la oscuridad y la quietud, al contrario que otros dolores de cabeza que veremos posteriormente en los que el paciente está completamente agitado y se daría cabezazos contra la pared. Se acompaña la migraña de al menos uno de los siguientes: náuseas,
vómitos, mala gana, malestar digestivo. Fotofobia es que le molesta al paciente la luz, y fonofobia, que le molestan los ruidos. Y no existe otra explicación que nos justifique toda esta sintomatología. Esos son los síntomas de la migraña. ¿Qué fases? ¿Cómo podemos saber en qué parte de una migraña estamos? Pues habitualmente tiene 4 fases la migraña. Tiene una primera fase que es como de pródromos, de comienzo, que escasamente llega a percibirla el 25% de la población, o les pasa muy desapercibida por lo que viene después y no se enteran. Una segunda fase que es el aura, que la padece entre el 30 y el 40% de la población. La tercera fase es el dolor de cabeza, y cuando se pasa el dolor de cabeza el paciente queda despachurrado, o sea, hecho polvo, como si le hubiera pasado un camión por encima, que es la llamada fase de resaca. La fase prodrómica puede durar entre 24 y 48 horas. Entonces, en esa fase el paciente dice: ¡ah, qué raro estoy! Qué raro estoy, tengo con el cuerpo revuelto, o incluso estoy triste, no tengo ganas de hacer nada, con síntomas vagos, imprecisos, hambre, sed, somnolencia, bostezar de forma repetida, y esa fase puede anticipar en 24 o 48 horas la siguiente fase, que es la fase de aura. Ahora hablaremos de ella, en la que le dedicaremos un par de diapositivas, que puede durar entre 5 y 60 minutos, pero es en esta fase en la que tenemos que estar más atentos, porque si conseguimos empezar el tratamiento en esta fase, aun sin saber si vamos a pasar a la siguiente fase de dolor, cuanto antes empecemos el tratamiento, antes cortaremos la crisis de dolor de cabeza. La tercera fase es la fase de dolor de cabeza, que puede durar entre 4 y 72 horas, ya hemos dicho, pulsátil, de intensidad variable, y la cuarta fase es la fase de resaca, en la que el paciente ya no tiene tanto dolor, pero si tiene que coger a un hijo, o hacer la cama, o cargar un pequeño peso, puede volver a aparecer el dolor. Hace unos años, y aún lo hacemos, yo reconozco que todavía lo hago, para explicarle al paciente jaquecoso qué le pasa, porque repito que casi el 80% de las jaquecas, de las migrañas o jaquecas, son hereditarias, y uno recibe ese gen en herencia que no se puede cambiar, y nace con él, vive con él y se muere con él. Cuando ves a un paciente que está muy apurado, le dices: hombre, no se preocupe, esto no se va a morir, no tiene un tumor cerebral, es un coñazo, perdonadme la expresión, porque le va a acompañar toda la vida, pero en general esto se debe a que las arterias que envuelven el cerebro, si a usted le decían un piropo de joven, se ponía colorada, pero no se ponía colorada porque quiere, sino porque ante la emoción el cerebro fabrica una sustancia vasodilatadora. O si se coge un dedo con la puerta, ante el dolor uno se pone blanco, blanco, blanco y pálido, porque como respuesta al dolor hay una vasoconstricción. Entonces al paciente le explicas que en la jaqueca hay una vasoconstricción y una vasodilatación un poco, entre comillas, bestial, y que por eso aparece el dolor de cabeza, y la mayor parte de la gente la entiende. Esto no es totalmente verdad en este momento, no es verdad. Tiene una parte de verdad, pero tiene un origen químico o bioquímico cerebral. Bueno, volvemos a lo mismo, esta ya no la repito. Puede haber migraña sin aura, en la que vamos a entrar, estas son las mismas características que hemos comentado hasta ahora, y la migraña con aura requiere que el paciente tenga o desarrolle síntomas visuales, ahora los veremos. El paciente nota sensación de luces o manchas o líneas que se mueven en el campo visual, o incluso pérdida de una parte de la visión de un ojo o de los dos ojos. Son síntomas visuales positivos o negativos, o síntomas sensitivos, sensación de acorchamiento o de la mano o de la cara, o de adormecimiento de la mano, de la cara, de medio cuerpo, o alteraciones en el lenguaje, incluso alteraciones disfásicas, como farfulleo, un cierto farfulleo que el paciente que es observador, autoobservador, y se conoce, cuando tiene estos síntomas, ya empieza a decir: uy, uy, uy,
aquí detrás viene mi dolor de cabeza. Entonces, al menos uno de estos síntomas visuales o sensitivos o disfásicos se desarrollará gradualmente en 5 minutos o puede haber una sucesión de todos los síntomas a partir de los 5 minutos. Cada síntoma puede durar entre 5 y 60 minutos. Hablamos de aura prolongada cuando el paciente nota los síntomas visuales o el hormigueo más de 60 minutos y el paciente debe tener al menos 2 episodios de estas características para considerarla como una migraña con aura. Esta sería una foto de lo que ve el paciente, pero os lo voy a explicar más en concreto. Fijaros, os pongo cosas que nos han contado nuestros pacientes. Ahora no hay sonido. ¿Por qué no hay sonido? Yo empecé a ver este destello. Eso A lo está medida que contando un pasaban los paciente. minutos, esta mancha fue alargándose y apartándose del campo visual. Dejó de estar en la mácula, después la veía de reojo, hasta que desapareció. Recientemente tuve otra aura migrañosa. Esta vez también empezó en la mácula. Yo cuando miraba a un punto no veía bien, miraba a un sitio y no veía las cosas. Esa mancha empezó a coger forma de semicírculo y empezó a... Vale. Este es uno. Este sería otro. Fijaros lo que nos cuenta empieza así, este paciente. como una manchita pequeña que estorba para leer. Cuando Él pongo está mi vista leyendo sobre palabras en el papel, y mirad lo que le veo aparece en mitad de la página. con unos tenues destellos psicodélicos. Y empieza a aparecer esos destellos que él denomina psicodélicos, van aumentando, van haciéndose cada vez más grandes, giran en el campo visual, es otro tipo de aura visual. Y cada paciente describe un poco la suya. Se va moviendo lentamente, girando. Esta es la manera que me sucedió el viernes. El escotoma centellante se desplazó al contrario de las manecillas del reloj hasta que desapareció del otro lado. No recuerdo si siempre sucede en este sentido, pero sí recuerdo que casi siempre da toda la vuelta y desaparece donde empezó. En mi caso nunca ha dado más no tiene de una sonido. vuelta. Aquí empieza así, como una manchita pequeña. Pero fijaros lo que le pasa, fijaros, mirar esta imagen en la que hay el paciente ve el río y ve un barco que pasa por la otra orilla y de repente empieza a ver este difuminado visual porque está notando el aura visual clarísimamente. ¿La veis, no? Y por último esta otra, que a mí me pareció también bastante significativa. Tienden a ver un área de su campo visual como si estuviera borrosa y se incrementara su tamaño. Algunas otras ven destellos o luces. Este paciente está mirando su mano y veis que en vez de aparecer destellos visuales, se queda casi ciego en esa parte del campo visual. Ya tiene 2 componentes visuales, los destellos y la parte en la que no ve, y de nuevo se va moviendo a lo largo de todo el jardín. Eso es lo que entendemos por aura visual, que puede ser sensitiva también o puede ser disfásica. La simulación Empieza así. A ver. Bueno, esto ya lo hemos comentado, lo paso rápidamente, pero esta sí que me parece interesante. Fijaros, no es un chiste, ¿eh? Es absoluta realidad. Este es una fotografía del teléfono de una madre que le escribe un WhatsApp a su hijo. Y le dice la madre, aquí pone madre, no aparece nada. Dime dónde estás, que no me he enterado de nada, le dice la madre. Y contesta el hijo, no puede creer. Y dice la madre, ¿qué es lo que no puedes creer? No me has dicho dónde estás. Y contesta el hijo, duaneche mañana nueces de la cabezada. ¿Qué dices? Le dice la madre. Haz el favor de hablar claro. No es nada, es sole el sasol de la asufamilia. Pero, ¿por qué no me dices dónde estás? Yo sé mañana. Es decir, el hijo está oyendo a la madre, pero está escribiendo disfásicamente. Eso, ¿os acordáis que hemos dicho que también el aura puede tener trastornos en el lenguaje o incluso en la lectura? Entonces, ese hijo que está empezando a tener una migraña,
escribe mal y su madre se vuelve loca porque no le está diciendo que me va a empezar a doler la cabeza. Entonces, esto los autores lo han llamado, en vez de agrafia, que agrafia sería la imposibilidad de escribir, aguasagrafia. Lo que sí sabemos es que nuestros jóvenes, sobre todo los jóvenes, en estos últimos años desarrollan nintendotendinitis, ovoitis o wasapitis, dolores tendinosos en las manos o en el cuello, porque pasan cientos de horas en esta posición, pero hasta ahora no se había descrito la aoagrafia, que es una forma de agrafia a través del WhatsApp y es una manifestación de aura migrañosa. Bueno, ¿qué sabemos del aura? Tampoco les contábamos una trola muy grande a los pacientes hace unos años, porque lo que sí sabemos es que el fenómeno de aura comienza con una menor riego en el territorio occipital del paciente jaquecoso. El territorio occipital es donde se reflejan las imágenes que vemos a través de los ojos. Entonces, lo primero que muchas veces aparece en esa menor perfusión sanguínea es el aura. Y ese fenómeno de hipoperfusión se va extendiendo hacia adelante, de tal manera que muchos pacientes, cuando afecta a la zona parietotemporal, pues también tienen hormigueos o parestesias, o incluso si llega hasta la zona frontal, pueden tener confusión o desorientación. Este es el fenómeno de aura. Habitualmente dura lo que hemos comentado, unos 60 minutos, y a partir de ahí empieza una fase de hiperperfusión, de vasodilatación, que hay que saber, o ahora ya sabemos por qué se produce. Esto no os lo voy a contar, que es lo mismo. Lo que sí que sabemos es que cuando a un jaquecoso le hacemos un PET-TAC o una resonancia funcional, pues se demuestra la existencia de una activación no solo en el área occipital, sino en el tronco del encéfalo, porque el tronco del encéfalo es la parte generadora y moderadora de casi todos los estímulos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, también está implicado en el fenómeno de dolor de cabeza. Esto un poco nos explica lo mismo. El aura visual se extiende hacia adelante con hormigueo, hemiparesia, trastornos del lenguaje y dolor de cabeza. Y este sería un poco el mecanismo anatómico de la disfunción del tronco del encéfalo, del tálamo y la existencia de una inflamación no bacteriana, no infecciosa, una inflamación aséptica, una vasodilatación de las arterias que aparece en la fase de dolor. Esto no os lo cuento. Por lo tanto, la migraña se origina en las profundidades del cerebro, la migraña, las cefaleas primarias. Hay una serie de impulsos eléctricos que se propagan a otras regiones del cerebro, como acabamos de comentar. Hay cambios en las neuronas y en el flujo cerebral que producen las alteraciones visuales, las alteraciones sensitivas, y los neurotransmisores y otras sustancias cerebrales producen una vasodilatación con una inflamación estéril, no una inflamación bacteriana infecciosa, hasta que se conecta con el tronco del encéfalo y el nervio trigémino y aparece el dolor. Hay otra cuestión que afecta también a un elevado porcentaje de pacientes. Es lo que conocemos con el nombre de alodinia. ¿Qué es la alodinia? Habitualmente, si yo recibo una corriente de aire o incluso un secador caliente, pues puedo notar calor o frío, pero no tengo más molestia. Pero el paciente que está empezando a tener una migraña, además de esos trastornos visuales o de esos trastornos sensitivos, un soplido en la cara les produce una sensación de sensibilización tremenda, que es lo que llamamos alodinia, ante estímulos que en general no son dolorosos. Alodinia e hiperpatía es lo mismo. Los migrañosos desarrollan un incremento de la sensibilidad a los estímulos debido a la hiperexcitabilidad neuronal. El 80% de los pacientes suele sufrir alodinia cutánea en las fases de migraña, no cuando no tienen dolor de cabeza. Vale.
Y ahora viene lo último que hemos aprendido, porque sí que hemos aprendido cosas últimamente. Fijaros, no perdamos de vista este nombre, el gen el péptido gen de la calcitonina. Dentro de las numerosas sustancias que hay en el cerebro, dopamina, serotonina, etcétera, etcétera, pues hay determinadas moléculas que son las encargadas de vehiculizar el dolor, los sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sabemos es que ese péptido relacionado con el gen de la calcitonina es un neuropéptido de 37 aminoácidos que tiene múltiples funciones, como la regulación del sistema cardiovascular, es el moderador de los impulsos de dolor y es el mediador en la inflamación neurógena. Sabemos que el gen de la calcitonina y en menor grado el péptido activador de otra hormona, la adenilato ciclasa pituitaria, están elevados, aumentan en el paciente en la fase del ataque de dolor de cabeza. Y están elevados en sangre, en saliva y en líquido cefalorraquídeo. Pero eso ya lo sabemos. Entonces, cada vez que uno va a urgencias con una crisis de jaqueca, no hace falta que te hagan un análisis de sangre para ver si tienes elevado el gen de la calcitonina. Ya sabemos que se eleva. Lo importante sería cómo conseguimos que ese gen, el gen de la calcitonina, no se libere o se libere en menor cantidad, porque eso nos garantizaría que el paciente no llegue a tener un dolor de cabeza. Eso ha llevado al desarrollo de lo que llamamos gepantes o cazadores, que son antagonistas del gen de la calcitonina, que si pensamos en teoría, que si se administran al paciente, pues conseguiremos que no se forme ni se libere tanto ese gen de la calcitonina y que por lo tanto tenga menos episodios de dolor o menos episodios y menos intensos. Y de hecho, los últimos fármacos van en relación con los bloqueantes del gen de la calcitonina, que son los gepantes. Vale, eso es muy bonito en teoría, pero esto también lo paso, que es muy rollo. Resulta que si en los estudios que se han hecho, en muchos pacientes jaquecosos sin dolor de cabeza, les haces un análisis de sangre o un estudio de líquido cefalorraquídeo fuera del episodio de dolor de cabeza y también tienen altos los niveles del gen de la calcitonina. Por lo tanto, eso hace pensar que habrá pacientes que no van a responder al tratamiento con bloqueantes, porque los tienen en fase de dolor y en fase de no dolor. Y eso es lo que pasa. Hay determinados pacientes que no mejoran con los fármacos bloqueantes del gen de la calcitonina o no mejoran suficientemente. Aproximadamente un tercio de los pacientes con migraña tienen los niveles de gen de la calcitonina similares a los sujetos sin dolor de cabeza, tanto si lo determinamos en fase aguda como en la fase fuera de la migraña. Este es un punto crucial porque indicaría que algunos pacientes no responden bien al tratamiento con gepantes. ¿Cuándo hablamos de migraña crónica? Pues ya lo hemos dicho antes, cuando el paciente tiene todos los síntomas clínicos que hemos comentado, pero más de 15 días al mes. Entonces pasa de ser migraña esporádica a migraña crónica. Y solo una cosa a añadir aquí. Hay muchos pacientes que tienen lo que llamamos cefalea por abuso de analgésicos. Eso está perfectamente definido y muchos pacientes cronifican su migraña esporádica y la convierten en crónica porque se toman las pastillas analgésicas antiinflamatorias a porrillo y pasan de un episodio de migraña a otro, sin acabar de cortarlo adecuadamente, y entonces estos pacientes tienen lo que llamamos una migraña crónica concomitante con una cefalea por abuso de analgésicos. Bueno, este sería un poco en rojo la parte de la cabeza que le duele al paciente, como ahora veremos, con una cefalea de tensión,
la parte que le duele al paciente con migraña y la parte que le duele al paciente con una cefalea en racimos. Por supuesto que esta no sería la forma de quitar el dolor de cabeza de ninguna manera y este chiste me hizo gracia, a mi mujer no le hizo ninguna. Le dice el médico, su migraña está causada por sus problemas conyugales. Y dice, pero si yo soy soltero, y dice, no importa, las mujeres son así. Bueno, pasamos al segundo grupo de cefaleas primarias, las llamadas cefaleas trigémino-autonómicas. Esta niña, evidentemente, tiene una cara de mal genio que tira para atrás y que asusta. La cefalea en racimos fue descrita en el año 1600, tiene una prevalencia entre 7 y 12 cada 10.000 personas, o entre 70 y 120 cada 100.000 habitantes. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, en este caso es al revés, y la edad de comienzo suele estar en la tercera, cuarta década de la vida. Esa es la parte donde duele y ahora volveremos sobre ella. Fijaros, cuando yo leí este trabajo lo publicó un noruego que se llama Isler en el año 1993 en la revista Cefalalgia. Y escribió lo que le había comentado un paciente varón con cefalea en racimos. Y decía, es un saludable y robusto hombre de edad media, sufría un dolor muy molesto, que se presentaba cada día a la misma hora y en el mismo lugar, es decir, en el ojo, por encima de la órbita del ojo izquierdo, donde el nervio emerge desde la abertura del ojo del hueso frontal. Al poco rato, el ojo izquierdo empezaba a enrojecer y a inundarse de lágrimas. Entonces él sentía como si su ojo se lo arrancaran y tiraran lentamente hacia afuera de la órbita con muchísimo dolor, tanto que casi se volvía loco. Tras unas pocas horas de estar medio loco, todos los demonios cesaban, desaparecía el dolor, desaparecía la irritación conjuntival y todo volvía a la normalidad. Esa es la descripción de una cefalea en racimos. Es la cefalea más dolorosa, sin ninguna duda. Se la llama la cefalea del suicidio. La gente los varones sobre todo, que la padecen, se dan de cabezazos contra la pared intentando quitarse el dolor, se tirarían por la ventana. Al contrario que ocurre en el paciente jaquecoso, que lo que quiere es estar en silencio y quietico, que no se mueva nadie. El dolor es en la primera rama, en el territorio orbitario, en la órbita, o retroorbitario en el 92%, supraorbitario en el 46%, o una pequeña irradiación temporal en el 70%. Se va a desarrollar a lo largo de 8 o 9 minutos, siendo pulsátil, pero solo en el ojo, y es unilateral estricto y puede durar entre 15 y 180 minutos, con una media de unos 90, hora y media aproximadamente. Esa crisis de dolor en la que el paciente nota como si le sacaran el ojo se acompaña de síntomas autonómicos, parasimpáticos como lagrimeo, inyección conjuntival, congestión nasal con o sin moquiteo, sudoración facial, síntomas simpáticos como caída del párpado o miosis de la pupila, cierre de la pupila y edema del párpado, y duran lo que dura el ataque. Llega a ser a veces tan intenso el dolor que el paciente tiene, pues lo mismo que cuando te coges un dedo con la puerta o te dan un martillazo en el dedo, ¡ay, que me pongo malo! Y si eres muy susceptible, pues llegas a tener una lipotimia, un síncope, una pérdida de conciencia, apareciendo en estos pacientes bradicardias, síncopes o crisis de sudoración. Se le considera un despertador biológico, ya que cuando aparece, el paciente que lo presenta aparece a primeras horas del sueño o a primeras horas de la tarde, habitualmente en la misma época del año, y tiene en común con la migraña que puede tener fenómeno de aura o fase prodrómica, tiene fotofobia, fonofobia, náuseas y alodinia, y a diferencia de la migraña, la principal diferencia es que en este caso hay una tremenda inquietud motora que el paciente no sabe cómo ponerse ni cómo parar, y en la migraña no lo hay. El mecanismo sería parecido. Hay una implicación de la primera rama del trigémino, del hipotálamo como reloj biológico
que es el territorio generador del control neuroendocrino autonómico y de los ritmos corporales, y eso se sabe porque cuando a un paciente con cefalea en racimos se le hace una resonancia funcional o una tomografía por emisión de positrones, lo que hay es, en el momento del dolor, una tremenda activación de ese área hipotalámica, posterior inferior, del mismo dolor donde tiene el ojo, el dolor en el ojo, si es derecho del derecho, si es izquierdo del izquierdo. Bueno, también está demostrado que en estos pacientes se disminuye la secreción de melatonina, por lo tanto, por eso duermen mal por la noche, porque no tienen pico de melatonina nocturno, etcétera, etcétera. Si habláramos, esta lo voy a mencionar un poco aparte del tratamiento. Si habláramos de tratamiento de la cefalea en racimos, yo creo que muchos de los que la padecen querrían hacer esto, cortarse la cabeza, porque sería la mejor manera de no tener cefalea en racimos. Pero claro, ese no es el plan. Lógicamente hay otro tipo de tratamientos que os voy a comentar rápidamente. El paciente que tiene cefalea en racimos o la cefalea del suicidio, todos tienen en su casa una bala de oxígeno y una silla. Entonces, cuando empiezan a notar la sensación de me viene, van disparados a la silla, se cogen la mascarilla que tapa nariz y boca, se la enchufan al oxígeno a toda pastilla y están unos 15, 20, 30 minutos inhalando oxígeno puro, con lo cual se yugula para aproximadamente el 40 al 60% de las crisis de cefalea en racimos. Pero claro, esto falta otro 40% por yugular, y en esos pacientes hay que administrar o verapamilo, o corticoides, o bloqueos anestésicos, o gabapentina, o melatonina, o diferentes tipos de fármacos para tratarlos. Pero aún así, hay pacientes que no responden a nada de esto, o si responden, responden muy poco. Y ante la falta de respuesta, lo que han hecho los investigadores es ir a buscar los territorios cerebrales donde se genera el dolor de la cefalea en racimos, que son el trigémino, el hipotálamo y las inervaciones vasculares que proceden de ese nervio, y una de ellas, por ejemplo, es la carótida, de tal manera que en muchos casos, en los casos en los que falla el tratamiento convencional, se requiere hacer lo que llamamos una neuroestimulación eléctrica o una neuroestimulación magnética, que ahora vamos a ver. Fijaros, esta es la carótida de un paciente. Si cualquiera de nosotros, estando de pie, nos damos un masaje en la carótida y estamos 4 o 5 minutos haciendo esto, pues de repente nos reducirá la frecuencia cardíaca, tendremos una bradicardia y nos bajará la tensión. Y si somos muy sensibles, haciendo esto, porque el nervio vago pasa por ahí, pues nos caeremos al suelo. Entonces, se han ideado una serie de mecanismos. Esto es como un mando a distancia, que produce descargas eléctricas que se apoyan en la carótida y se produce una estimulación vagal no invasiva, intentando yugular. Si le duele el ojo izquierdo, lo haces en la carótida izquierda, y si le duele el ojo derecho, en la carótida derecha. Por si eso no funciona, pues se han hecho trabajos con estimulación magnética. Este es un aparato que estimula todo el hemisferio cerebral del ojo que le está doliendo al paciente. Esto me viene el pelo de otra cosa que quiero contaros. Hace como 2 semanas o 3 semanas, no sé si leísteis, en el Heraldo de Aragón, en primera página, el clínico incorpora un nuevo método de tratamiento que es la estimulación magnética. ¿No lo leísteis? En la primera página, y luego desarrollaban la noticia en la página 4, en la página 5, en media página entera. Bueno, pues la estimulación magnética esta sirve para muy poco, para muy poco. Lógicamente serviría para alguno de los pacientes que tienen cefalea en racimos. Donde se ha probado básicamente es en la depresión severa, en los pacientes deprimidos. Y el periódico decía, ¿se beneficiarán los pacientes con Parkinson? Todos los trabajos que se han hecho con estimulación magnética en Parkinson no han funcionado.
Entonces, bueno, pues vamos a darle oportunidad de iniciar otras aplicaciones, como sería esta, pero en casos muy extremos. Hay pacientes que se colocan, fijaros, esto es un cable con 8 electrodos y se lo ha puesto el cirujano por encima del globo ocular, conectado a una pila, a un generador, y se le va, y el paciente está todo el día dándole pequeñas descargas eléctricas, no se socarra, por supuesto, no molestas, cuando al parecer en algunos casos mejora y desaparece la cefalea en racimos. En otros casos, fijaros dónde tiene este paciente los electrodos colocados dentro del canal neural, detrás de la médula, en la médula cervical, es una estimulación magnética cervical que hay veces que sirve. Pero aún así hay pacientes que tampoco responden a la estimulación magnética, y externa me refiero, y muchas veces se requiere colocar el cable en el interior del hipotálamo, que está ahí. Este es el mismo tipo de cirugía que se hace en la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson se introduce el cable en los ganglios de la base donde se fabrica la dopamina y se conecta esos 4 o 5 electrodos a un generador externo que mantiene el paciente enchufado permanentemente, y de esa manera segrega bien la dopamina y mejoran los síntomas de Parkinson. Y en este caso la estimulación eléctrica es en el hipotálamo y por lo tanto se inhibe la liberación de esos estímulos nociceptivos dolorosos. Claro, no es lo mismo llegar a los ganglios de la base donde se fabrica la dopamina, que es un área más grande y más fácil, que llegar al hipotálamo. Entonces, para eso se requiere los últimos sistemas de navegación cerebral, de tal manera, fijaros, que estos son los destellos luminosos en una resonancia de las vías hipotalámicas. Entonces, no hay manera de equivocarse porque vas directo al territorio del hipotálamo, pero se requiere este material, si no, no se puede hacer. Bueno, esta sería una paciente, cómo se siente en el pleno día de migraña, y vamos a hablar de otro tipo de dolores de cabeza, de las llamadas cefaleas primarias. Esta es la lista que antes os he puesto y me voy a pasar a comentar alguna de ellas. Fijaros, esas las comento un poco básicamente por curiosidad. Todos los pacientes que tienen este tipo de dolor de cabeza en general suelen ser jaquecosos, con jaquecas típicas, y de vez en cuando tienen estas otras. Por ejemplo, la cefalea por crioestímulo. ¿Qué es eso? Pues es un paciente sensible a la migraña habitualmente, que un día, por lo que sea, se pone una bolsa de guisantes congelada en la cabeza, pues yo qué sé, porque se ha dado un golpe o porque sus hijos jugando le ponen un cubito de hielo, y entonces, ante el estímulo frío en la cabeza, se desencadena un episodio de migraña que puede durar unos 30 o 40 minutos. Se llama cefalea por crioestímulo. Pero no solo por colocación del crioestímulo, sino por beber una bebida fría con hielo, por estímulo del paladar posterior. Se produce ese tipo de migraña. Prácticamente, ahora yo creo que ahora los gitanos no se estiran de los pelos, se van a pegarse un tiro directamente. Pero yo me acuerdo de la época de joven que cuando reñían 2 gitanos o 2 gitanas se tiraban de los pelos y se arrastraban por los suelos. Entonces, hay un tipo de cefalea por tracción externa o por presión externa que consiste en que el jaquecoso de jaquecas normales, si un día por lo que sea le tiran de los pelos, pues le desencadenan ese otro tipo de dolor de cabeza. Yo me acuerdo de cuando yo era chico. Los que sois mayores os acordaréis, de chicos jugábamos a una cosa que se llamaba churrobá. Entonces nos poníamos 4 en el equipo perdedor así, y los 4 del equipo ganador se tiraban encima a ver si chafaban a uno de nosotros. Pues yo tenía un compañero de colegio La Salle que en 2 ocasiones por lo menos el que se sentaba encima era no se puede decir gordo, el de excesivo peso, y al cerrar las piernas le comprimía un poco la cabeza y entonces ¡pum!, se derrumbaba porque le aparecía una cefalea por presión externa.
Eso está perfectamente descrito. La llamada cefalea tusígena, que no hay que llamarla tusígena porque, de acuerdo con la Real Academia Española, tusígeno significa que produce tos. Y en este caso la cefalea no produce tos, la cefalea la produce la tos. Entonces, paciente que tose o que realiza un esfuerzo físico o que estornuda o que se suena la nariz o que ríe ¡ja, ja, ja, ja! Exageradamente o que llora o que canta o que levanta peso, puede desencadenar esa variante de migraña tusígena. Esta es muy curiosa. Vale, aquí hay dos. La cefalea primaria por esfuerzo físico, que suele aparecer más en varones jaquecosos. En general es gente que va al gimnasio y va de machote total y en vez de levantar 50 kilos, pues levanta 60 y la levanta... Y a la cuarta o quinta vez, ¡pum!, le explota la cabeza porque tiene una cefalea por esfuerzo físico. Y la siguiente sería la cefalea primaria asociada a la actividad sexual. Quito esto para que lo veáis. Se requieren al menos 2 episodios de este tipo de dolor de cabeza que ocurre solo manteniendo actividad sexual y aumenta de intensidad al incrementar la excitación sexual y explota justo antes del orgasmo. Os cuento un chisme. Yo era residente, debía ser R2 o R3, y había un ATS masculino en el servicio de urgencias del hospital clínico. Y era un jaquecoso. Y un día viene y dice, ¡oh, qué noche más mala he pasado! Os lo digo para que no se lo aconsejemos a nadie nunca. Estaba con una novia y al llegar al acto sexual, ¡pum!, de repente me empezó un dolor de cabeza fortísimo. Y entonces él, en vez de mantener una abstinencia sexual transitoria, me dice, oye, eso no me había pasado nunca, así que me levanté de la cama y me masturbé 2 o 3 veces y cada vez que me masturbaba me dolía más la cabeza. Será tonto, no me extraña. Estaba teniendo una cefalea asociada a la actividad sexual. Pero claro, hay gente que tiene 2 neuronas. Bueno, la cefalea persistente de inicio es una variante rara que el paciente reconoce muy bien. Esto me empezó el martes 27 de febrero por la tarde y desde entonces prácticamente todos los días la he tenido. Tiene diversos orígenes, hay que seguir la historia del paciente, tiene los mismos tratamientos que en una migraña, en una jaqueca normal, perdón, ¿qué me ha pasado? Pero el paciente recuerda muy bien la fecha en la que ha aparecido y es muy frecuente en niños y adolescentes jaquecosos. Ahora vienen 3 muy divertidas para el que no las tiene, claro. La primera sería la cefalea punzante primaria o la cefalea del picahielos, que la llaman. En este caso, el 70% de los pacientes son migrañosos a la vez y de vez en cuando tienen un episodio que les cambia el tipo de dolor y es como si este pincho, ¡clas!, se les clavara en la cabeza en esa zona. Por eso se llama la cefalea del picahielos. Se trata como una migraña y el paciente lo recuerda con mucho desagrado, sin ninguna duda. Bueno, esta es una diapositiva que encontré el otro día, pero no es una diapositiva de una cefalea por el picahielos, sino que es el cráneo de un soldado romano de las guerras de la Galia, en el siglo II después de Cristo, en el que, lógicamente, este picahielos no le produjo una cefalea del picahielos, lo mató, simplemente, y han encontrado el cráneo con la espada atravesándolo. La cefalea numular de moneda, es parecida a la del picahielos, pero en este caso el paciente no nota que le clavan algo, sino nota como si tuviera una moneda que se coloca en la parte que le duele habitualmente. Y es una sensación no de punzón, sino de moneda más amplia que empuja, pulsátil, etcétera, etcétera. Bueno, pues se han descrito características diferentes de la cefalea en moneda, como que empiece atrás y otros días la tenga adelante, como que empiece a la derecha y otros días la tenga a la izquierda, como que empiece más frontoparietal y pasa al otro lado, como que empiece directamente frontal o pasa occipital. Estas son variantes de la llamada cefalea numular.
Y por último, la epicránea fugax sería como la numular, que empieza como si el paciente tuviera la moneda puesta, pero esta tiene la diferencia de que ese dolor, cuando aparece, ¡ras!, corre como si fuera un latigazo, una descarga eléctrica, hacia el ojo y a la nariz. Es la llamada dolor epicráneo fugax, que se va. Muchos de ellos tienen migraña, o cefaleas numulares, o cefaleas primarias punzantes, y eso es simplemente un poco para que lo conozcamos. Y la última ya. Hay un tipo de dolor de cabeza que puede aparecer en los jaquecosos, que es la cefalea del sueño, la cefalea hípnica. Se requiere para, además de diagnosticarlo de migraña esporádica o de migraña crónica, añadirle el segundo diagnóstico de cefalea hípnica, que tenga más de 10 días al mes dolor que le despierte en el sueño y que dure más de 3 meses esos despertares. Bueno, hemos acabado con las cefaleas primarias, las migrañosas, pero hay más tipos de dolor de cabeza. Y el segundo tipo de dolor de cabeza en orden de frecuencia es la llamada cefalea de tensión, no de tensión arterial alta, sino de tensión muscular o cefalea tensional. En este caso, el dolor no es unilateral ni es pulsátil, es como si el paciente lo describe muy bien cuando sabe describirlo, como si llevara una cinta o un casco que le aprieta, inicia en la zona frontal, como si llevara una cinta de jugador de tenis, pero muy apretada, que se extiende por toda la cabeza y puede irradiarse a la nuca o incluso a los hombros. Eso es lo que llamamos cefalea de tensión. Requiere, para el diagnóstico de la episódica y la crónica vuelve a ser lo mismo, menos de 10 días o más de 10 días al mes. La episódica requiere 10 episodios de dolor de cabeza, en la que el dolor de cabeza dure entre 30 minutos a 7 días. Ahora hablaremos de por qué puede durar 7 días, si el paciente no hace nada por calmarla, que tiene una calidad opresiva, no es pulsátil, que se localiza bilateralmente, que no empeora por la actividad física habitual, al contrario, muchos pacientes entran con una cierta cefalea tensional a una pista de pádel, por ejemplo, y salen sin dolor de cabeza. Y no se acompaña de náuseas ni vómitos, aunque en ocasiones, si el dolor es muy intenso, puede tener fotofobia o fonofobia. Y la crónica sería lo mismo, pero teniendo más de 15 días al mes. Claro, cuando vemos a un paciente que nos cuenta este tipo de dolor de cabeza, lo que hay que hacer es levantarse del asiento de la silla, cogerle la cabeza al paciente, explorarle y tocarle cómo están los músculos. Nuestro cráneo está envuelto por un músculo plano que va por encima del cráneo hasta la raíz de las cejas. Ese es el músculo que cuando levantamos las cejas arrugamos la frente. Y ese músculo se extiende por todo el cráneo y enlaza con la musculatura cervical posterior y con la musculatura de los hombros. En un elevadísimo porcentaje de los casos, la cefalea tensional acompaña a personas ansiosas, nerviosas, disgustadas, preocupadas, que no duermen bien, que no descansan por la noche, y se produce esa tensión continuada, que es lo mismo que si decimos, venga, todos los que estamos aquí vamos a contraer el bíceps. Y venga, todos empezamos y todos contraemos el bíceps, pero al cabo de 3 o 4 minutos, todos diríamos, como me tira. Bueno, pues lo dejo, lo relajo. Pero si somos muy baturricos y quien no quiere ceder, pues sigue con el bíceps contraído, y donde ha aparecido, en primer lugar, la tirantez, aparece un dolor intenso, como cuando un cuchillo te corta las fibras musculares, como cuando a un futbolista se le rompe un músculo jugando al fútbol. Eso es el origen de la cefalea tensional. Entonces hay que explorar al paciente y explorarle todos esos músculos, los músculos del cuello, los músculos probablemente masticadores, los músculos maseteros, porque muchos de ellos se acompañan de bruxismo nocturno y tienen dolor también de mandíbulas. Y en definitiva el diagnóstico nos lo da la historia y la exploración, pero también hay que hacer una prueba de imagen para descartar otra cosa.
Habitualmente la cefalea tensional mejora con antiinflamatorios o con relajantes musculares, y cuando lleva mucho tiempo o es muy intensa o muy prolongada en el tiempo, hay que cazar al paciente, el tipo de paciente con el que estamos delante, explicarle qué le pasa y decirle, no hay más remedio que dar amitriptilina. La amitriptilina es un fármaco antidepresivo tricíclico que no lo utilizamos como antidepresivo, sino como mejorador del sueño y reductor del umbral de percepción del dolor cerebral. Entonces eso hay que mantenerlo 4, 5, 6 meses, pero simultáneamente pedirle al paciente, Maño, haz algo para cambiar tu personalidad, porque si no te convertirás en fulanito el pastillicas crónicas. Y eso se puede evitar viviendo más relajado o más tranquilo. Ahora, si vamos al médico y le decimos, doctor, hace una semana que no como, que no duermo y no tomo agua, ¿qué cree que tengo? Pues, coño, ¿qué va a tener? Tienes hambre, sueño y sed, claro, sin ninguna duda, y no tienes una cefalea. Ante todo, y vuelvo a repetirlo, siempre hay que escuchar las características que nos cuenta el paciente, palpar y tocar al paciente los nervios, los músculos, ver cómo está, todos ellos. Hay que pensar en qué características nos ha contado el paciente que tiene, porque para un correcto diagnóstico es necesario pensar en qué grupo estamos. Si en las migrañas, con aura, sin aura, en la cefalea hímnica, en la cefalea del picayelos, en la cefalea tensional, porque puede tener dos tipos de dolores de cabeza y hay que pensar en ellos, y siempre hay que intentar conocer todas las cefaleas para diagnosticarlo de la mejor manera posible. Y por supuesto, siempre al final intentar aliviar al paciente, conocer las opciones terapéuticas que tenemos con los pacientes. No voy a hablar de las cefaleas secundarias, ya lo he dicho, las vamos a obviar, y este sería una foto, no sé si sabéis que este era jaquecoso, es un migrañoso, y cuando salen las películas así, de verde claro, pues es que no tiene dolor de cabeza, y cuando sale de verde oscuro es que acaba de pasar una migraña. Bien, nos seguimos preguntando, los neurólogos, si lo estamos haciendo bien, si estamos dando suficiente información a los pacientes, cómo la damos, por algo que vais a ver ahora. Es curiosísimo, pero os pongo un ejemplo práctico de esta tarde. Para esta charla estaban inscritas 107 personas o 108 personas. Para la semana pasada, que era en la pérdida de memoria, 200, casi 300. Eso quiere decir que aquí han venido los que quieren un poco aprender más sobre migrañas o sobre jaquecas, pero el que no ha venido, seguro que ha sido, ¿a qué voy a ir si solo tenía mi madre o lo tenía mi padre y ya me lo ha explicado? O ya me trato yo solo. Esa es la realidad de lo que vamos a ver ahora. En España se hizo un amplio estudio, que es el estudio Cameo, siguiendo a cientos de miles de pacientes con dolor de cabeza, y vamos a ver qué respuestas nos dan a las preguntas que hacíamos. Sabemos que el 38% de los pacientes con migraña se beneficiarían de tomar lo que llamamos tratamientos preventivos. ¿Qué es un tratamiento preventivo? Pues aquel que hace que el paciente que tiene 14 días de dolor de jaqueca al mes, tomando el preventivo, tenga solo 10, o 9, o 7, o 5. Eso es un fármaco preventivo. Pero solo el 5 al 11% de los jaquecosos españoles está recibiendo tratamiento preventivo. El 24% de los pacientes con migraña episódica y el 41% de los que tienen migraña crónica, ellos discontinúan el tratamiento, no lo hacen bien, por lo que sea, porque no les gusta, porque creen que no les hace nada, porque he leído que en el prospecto que pica la oreja, y a mí 2 meses después de tomar el medicamento me picó la oreja una tarde, y lo dejan. Bueno, esta es la realidad. Se necesitan programas educativos y formativos para los pacientes y para los profesionales. Necesitamos mejorar la preparación de las consultas y en muchas ocasiones realizar un abordaje multidisciplinar. Fijaros,
este estudio que hicieron, este no forma parte del estudio de Cameo, eso lo hicieron todas estas compañeras neurólogos de un centro de Valencia, y titularon el trabajo, que lo publicaron en el British Medical Journal, Viviendo con la migraña crónica, un estudio cualitativo en pacientes mujeres, perspectivas desde una clínica especializada en tratamiento del dolor de cabeza. Y esta es la conclusión, ya no os doy más datos, porque todos los pacientes tenían impotencia, dolor, frustración, se resignaban, tenían cientos de dudas y estaban inseguros. Seguimos. ¿Cubrimos las necesidades de nuestros pacientes con migraña? Esto ya forma parte del estudio Cameo y todo lo que vamos a hablar ahora son las respuestas de muchos de los pacientes a este estudio, en el que participamos un montón de neurólogos de toda España y un montonazo de pacientes, y se divide en varias subpartes el estudio para que veáis. Fijaros, en esta primera parte se encuestaron casi 9.000 pacientes y se dividieron por el número de días de dolor de cabeza que tenían, o menos de 4 al mes, o de 5 a 9, o de 10 a 14 días, o de 15 a 19, o de 20 a 24, o de 25 a 30 días al mes de dolor de cabeza. Y fijaros que cuantos más días de dolor tenían, más otras partes del cuerpo les dolían además de la cabeza. Les dolía la cara, el cuello y los hombros, la espalda, los brazos, las piernas, el pecho, el abdomen, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto más días de dolor, más se extienden los síntomas dolorosos, y el dolor crónico se utiliza como marcador de la progresión del dolor en estos pacientes. El 71% de los pacientes con migraña crónica y el 58% de los pacientes con migraña esporádica creen que serían mejores padres si no tuvieran migraña. Fuerte, ¿eh? Eso lo creen los pacientes. Luego veremos lo que contestan los hijos, ¿eh? El 44% de los pacientes con migraña crónica y del 24 al 40% de los pacientes con migraña esporádica consideran que su pareja, novio, esposo, querido, amante, o sus padres no creen realmente la discapacidad que les puede generar una crisis de jaqueca. Se sienten solos. Un tercio de los pacientes teme por su seguridad financiera a corto o largo plazo. Fijaros, este estudio hecho dentro del estudio Cameo en 1.400 adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y los 21 años, cuyos padres tenían o migraña crónica o migraña esporádica, decía que presentaban mucha más ansiedad los adolescentes, ansiedad de intensidad moderada o grave, es mayor en los adolescentes con padres que tienen migraña crónica o migraña esporádica. Y los síntomas depresivos eran parecidos en ambos grupos de pacientes. Esto es aplastante, ¿eh? Entre el 14 y el 24% de los adolescentes hijos de padres con migraña creen que estos serían mejores, sus padres serían mejores si no fueran migrañosos. En Aragón, por si alguno está interesado, se elaboró una guía que, si me bajara la diapositiva se vería mejor, pero os lo leo. En la línea de arriba pone el título de una guía aragonesa elaborada por la Sociedad Aragonesa de Neurología, que se titula Aprendiendo a conocer y manejar la migraña crónica, información a los pacientes, familiares, cuidadores, elaborado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Eso, en vuestro centro de salud, el médico de atención primaria, las asistentes sociales del centro de salud os facilitarán la dirección de correo electrónico en caso de que estuvierais interesados en conocer esas guías. Hay guías oficiales de la Sociedad Española de Neurología, de la Sociedad de Medicina de Familia y de la Sociedad Aragonesa de Neurología. Dentro del estudio Cameo preguntamos a los médicos dónde, en qué parte del país existen elaboradas guías de diagnóstico y tratamiento de la migraña.
Y fijaros, en Cataluña y en Aragón hay 2 planes o 2 guías. En Guipúzcoa, Castilla-La Nueva, Extremadura, Andalucía, Alicante y el área inferior a Madrid hay un plan o una guía, mientras que ni en Galicia, ni en Asturias, ni en País Vasco, ni en Madrid, ni en Valencia se ha elaborado ninguna guía de diagnóstico y tratamiento de migraña que pueda ser accesible para los pacientes. Desde ahí abajo veis los números. No se ven bien, ¿verdad? Los del fondo seguro que ni con prismáticos. Vale. Bueno, vemos que, en cuanto a la distribución por edad de los pacientes migrañosos, que afecta de 1.300 pacientes, 400 eran entre 16 y 31 años, 600 entre 32 y 47 años, 218 entre 50 y 64 años, y reduce clarísimamente, como pasa en la migraña, cuando llega a la vejez o a la tercera edad, disminuye el número de episodios de dolor. Eso encaja dentro de lo que ya conocíamos. A la pregunta de cuál fue el especialista médico que diagnosticó la migraña, que es la primera pregunta, si pudiera decirle al señor del arriba que me la bajara un poco, pero bueno, si no, ya os lo voy leyendo yo. Él fue el médico de atención primaria en el 20% de los casos y el neurólogo en el 80% de los casos. ¿Y qué especialista o qué especialidades médicas visitó el paciente antes de recibir el diagnóstico de migraña o de jaqueca? Pues el otorrino en el 40% de los casos. El pediatra, lógicamente en los niños, en el 50-55% de los casos. El neurólogo en más del 90% y el médico de atención primaria en más del 90% de los casos. ¿Con qué otras enfermedades se asocia preferentemente la migraña o la jaqueca? Voy a destacar solo 2. Con la ansiedad, que la presenta el 38% de los pacientes, y con la depresión, que la presenta en más del 20% de los pacientes. El resto son el dolor más crónico, cuanto más episodios de dolor tiene el paciente, y el resto son factores coyunturales que no tienen ninguna relación con el hecho de ser el paciente jaquecoso. Pregunta: ¿qué grado de satisfacción tiene usted con la información recibida por parte de su médico? Satisfactorio solo el 20%, suficiente el 30-32% e insuficiente entre el 42 y el 50%. Es decir, no informamos suficientemente. Número de visitas a distintos especialistas en el último año. Todos estos eran pacientes jaquecosos. Pues al médico de cabecera lo habían visitado el 70% de las veces. Al neurólogo el 60%, al otorrino el 8% y al pediatra el 2%. ¿Qué pruebas se le realizaron después del diagnóstico de migraña a lo largo del primer año? Pues se realizó un escáner al 40% de los pacientes, una resonancia al 35%, una punción lumbar, que estos son pacientes que han visitado urgencias en 2 o en 3 ocasiones y que se quiere asegurar que no hay una meningitis o una meningoencefalitis o otra enfermedad añadida, una punción lumbar en el 4,5% de las ocasiones. Número de visitas a urgencias y número de ingresos en el hospital al año. Esto lo volveremos a ver más tarde. Y de aquí me parece más importante motivos por los que nunca, eso lo contestan los pacientes, motivos por los que nunca han visitado a un especialista. Bueno, pues un 5% de los pacientes dice, bueno, pues ya me apoyo en mis familiares, mis amigos y no hago nada más porque sé que tengo una jaqueca o creo saber que la tengo. Me practico el autocuidado tomándome de todo tipo de analgésicos que caen por mi casa el 13%. Duda de los profesionales sanitarios el 25%. No van al médico porque creen que no tiene solución lo que tienen. Solución, arreglo, porque arreglo sí que tiene o tiene que tener, o tenemos que buscarlo, o mejoría. No tiene solución el 35%. Creen que falta comprensión, no solo en el médico,
sino en el médico y en el entorno familiar, más del 25%. Consumo medicamentos sin receta, más del 28%. Y como es una enfermedad habitual en la familia, ¿para qué voy a ir al médico? El 45%. Aquí se les preguntaba qué fármacos consumen cuando tienen una crisis de migraña. Bueno, pues vemos que desde paracetamol a antiinflamatorios consume el 65, casi el 70%. Sin embargo, los triptanes, que serían los fármacos de elección para yugular una crisis de mediana moderada de intensidad o muy intensa de migraña, solo los ingieren entre el 38 y el 44%. Y no toma ningún fármaco el 2 o el 3%. ¿Esos fármacos que usted toma le son eficaces en el tratamiento de la migraña? Bueno, pues un 10% dice que sí, que es muy bueno, que obtiene resultados muy buenos, un 40% bueno, un 40-45% regular, malo el 10-12% y muy malo el 8%. Claro, la duda sería por qué todos esos pacientes que dicen malo o muy malo no van al médico para decirle, oiga, hágame algo, hágame un cambio. Abandonan. ¿Qué fármacos se consumen de forma preventiva? Es decir, esto hablaremos ahora al hablar del tratamiento de los fármacos de utilización preventiva, que son los encaminados a reducir el número de episodios de dolor al mes y la intensidad de los episodios. Bueno, pues un 10% de pacientes toma determinado tipo de antiepilépticos, como es el topiramato, un 7-8% toma betabloqueantes, como el Sumial, minerales y vitaminas no sirven para nada de nada, pero habrán visto algún anuncio en televisión que dice que mejoran y se los compran en Farmavásquez o en algún sitio de parafarmacia. Hay un grupo que ya le han fallado los antiepilépticos o los betabloqueantes y se ha pasado a tratamiento con toxina botulínica, que eso corresponde aproximadamente al 20%, fármacos antidepresivos, esa metriptilina que comentábamos, el 25%, y ningún fármaco el 45%. Ningún fármaco el 45% de forma preventiva. Esta es la eficacia de los fármacos preventivos, ya vemos que es muy semejante la respuesta a los anteriores. Pregunta a los pacientes, ¿qué se ha perdido usted en su vida por una crisis de dolor de cabeza? Pues el 80% ha perdido más del 80% eventos sociales. El 70% ha perdido eventos familiares. El 42% eventos deportivos o culturales. El 35% no puede practicar deporte porque cuando lo practica le empieza el dolor. El 25-30% se ha perdido viajes, reuniones de trabajo y, lo que es importante, entre el 7 y el 8% ha perdido la posibilidad de promocionar o de ascender en su trabajo. Esta otra pregunta es muy interesante. Claro, le preguntamos al paciente no solo la incapacidad, la intensidad del dolor en la jaqueca, sino qué grado de discapacidad por tontera, atontamiento, dolor, disconfort le ocasiona la crisis de migraña en los últimos 3 meses. Y se mide con una escala que se llama Midas, y vemos que aproximadamente el 28% de los pacientes con migraña episódica tienen discapacidad medible, evaluable y afectable a su vida diaria. De nuevo, los grupos más importantes son los grupos más jóvenes y menos en el grupo de mayor edad. Mientras que la migraña crónica ocasiona discapacidad en el 86% de los pacientes. ¿Altera el sueño la migraña? Pues con mal sueño el 70%, con bruxismo añadido el 55-60% y con otros síntomas como apnea del sueño el 20%. ¿Qué repercusión ha tenido en su pareja o en su vida familiar? Que es importante,
cada día veo menos. He debido de cambiar de empleo el 7%. Me tengo que marchar de mi casa porque en casa hay ruido, porque tengo 3 hijos y no me dejan vivir, casi el 10-12%. Tengo depresión o ansiedad, casi el 20%. He perdido amigos porque no puedo estar con ellos, casi el 20%. No puedo jugar con mis hijos, más del 20%. Tengo todas mis tareas diarias afectadas, casi el 40%. Bueno, no os cuento más cosas. Sobre todo, las dos más importantes son no puedo hacer mis labores, que es la penúltima, esa, que le pasa, o lo describe más del 60% de los pacientes, y no puedo hacer nada con mis hijos en casa en más del 60%. ¿Qué miedos tienen las personas con migraña? Pues incertidumbre para el futuro, heredarán mis hijos el dolor de cabeza que yo tengo, cómo será en el futuro mi calidad de vida, voy a perder el empleo o no pierdo el empleo, qué dificultades tengo en mi desarrollo laboral, qué dificultades tengo en mi desarrollo personal y social, tengo una absoluta imposibilidad de practicar deporte, tengo tremendas limitaciones en la vida diaria, casi el 90% de los pacientes, tengo miedo a perder mi familia y mis amigos, tengo miedo a padecer otras enfermedades, tengo miedo a los efectos secundarios de muchos de los medicamentos, probablemente porque no han recibido una explicación adecuada de qué efectos secundarios transitorios pueden tener esos fármacos, tengo miedo a que me empeore la enfermedad y, sobre todo, tengo miedo a tener dolor. Bueno, esto no os lo cuento, que es más de lo mismo. Este tampoco os lo cuento, que es el coste. Aquí hay dos diapositivas de coste sanitario. Eso lo cubre la Seguridad Social y no vamos a entrar en ello porque lo tiene que cubrir la Seguridad Social, tanto en visitas a especialista como en visitas a médico de cabecera, como en pruebas complementarias, pero sí que me parece importante esta otra diapositiva. El coste personal que asumieron los pacientes con migraña episódica y con migraña crónica. El coste de farmacia, de cuidados, de cuidadores, el coste de la persona, no de la Seguridad Social. El coste anual total del paciente ascendió a 12.900 euros para los pacientes con migraña crónica y a 5.041 para los pacientes con migraña episódica, que se dice pronto, ¿eh? Las pérdidas de productividad laboral equivalen a 7.500 euros por paciente y año en la migraña crónica y a 3.200 para la migraña episódica. Importante. Esto que salió del estudio Cameo lo refrendaron en julio del 2019 la revista World Brain Day, que en el apartado de migraña contaba prácticamente los mismos datos. Esta diapositiva la voy a pasar rápidamente. Fijaros, estas dos columnas, negro y rayado, negro y rayado y negro y rayado, son el seguimiento que hacen los pacientes los 6 primeros meses. Y azul y cuadritos, los seguimientos que hacen los segundos 6 meses. Bueno, pues los primeros 6 meses recibe antidepresivos, antihipertensivos, anticonvulsivantes. Solo sigue el tratamiento entre el 26 y el 29% y baja al 16% en el segundo semestre, en todos los grupos de tratamiento. Algo hacemos mal. Vale, y aquí una pequeña cuña. Esto no es una cefalea primaria, pero puede aparecer en alguna persona no jaquecosa. Es lo que llamamos, o se ha definido como migraña menstrual pura. Son ataques de migraña sin aura que aparecen en la mujer en edad fértil, con la regla, desde 2 días antes de la ovulación hasta los 3 días siguientes a la regla, al menos en 2 o 3 ciclos. Y nunca vuelven a aparecer en otro momento del año, ni en otro momento del ciclo.
Esto puede aparecer esporádicamente o espontáneamente y después estar años sin tenerlo y volver a tenerlo 1 o 2 años seguidos, y el tratamiento es muy semejante al tratamiento de una jaqueca o de una migraña común. De una u otra manera, casi 1,5 millones de españoles sufren dolor de cabeza durante más de 15 días al mes, y el 50% de los pacientes con migraña se automedican. Podría existir más de un 40% de pacientes sin diagnosticar, que son los que les dice su prima Josefa: tú tienes lo mismo que tu padre, o tú tienes lo mismo que tu madre, y se automedican o se autoconvencen, lo tengan o no. Y al menos un 25% de los pacientes que sufren migraña nunca han consultado con su médico. Bueno, este no os lo cuento. Aquí participaron 80.000 pacientes de 6 países o 5 países europeos, y en todos el absentismo laboral y la afectación de la productividad es semejante. No voy a insistir en esto. Y vamos a hablar ya del tratamiento. Este tampoco os lo cuento, que es un coñazo, y que aquí quiere decir que cuanto más dolor, más tontera de cabeza tiene el paciente. Traducción, por lo tanto, hay un tremendo impacto en la esfera social, hay un tremendo impacto en la esfera familiar, hay un tremendo impacto en la esfera laboral, hay un impacto en la esfera personal. Esto lo decía una paciente. Desde que me levanto hasta que me acuesto, intento controlar todo: la luz, los horarios, el ruido y más cosas. Todo para evitar un ataque. Aún así, sigo con mucho dolor. Claro, y el paciente con migraña hay veces que quiere ser feliz, pero luego se acuerdan que tiene la migraña y se les pasa el deseo de felicidad. Esta diapositiva me apetece ponerla porque define mucho la forma de ser del español. Esto es como se siente un paciente. Y dice el paciente o la paciente: esto es lo que mis amigos creen de mí. Pues que es una viva la vida, que se pasa toda la vida tumbada en un sofá. Esto es lo que mi jefe cree de mí, que se pasa todo el día en la piscina tomando el sol. Esto es lo que mi novio, mi marido, mi compañero cree, que no quiere hacer el amor o mantener relaciones sexuales porque no le da la gana, pero no valora el dolor de cabeza. Y esta es la realidad que tiene el paciente, que está metida, inmersa en un dolor de cabeza continuo. ¿Cómo tratamos a los pacientes? Bueno, lo primero y más importante es utilizar tratamiento preventivo en aquellos pacientes que lo necesitan. Probablemente no le vamos a dar tratamiento preventivo a un paciente que tenga un dolor de cabeza, una migraña al mes. Se la daremos al paciente que tenga 3, 4, 5, 6 para reducir o retirar estos. Se requiere como protocolo que el paciente tenga más de 3 crisis de migraña al mes, que tenga al menos una crisis por semana de varios días de duración, que puede ser otra opción. Es decir, puede tener 2 crisis al mes y que le duren 4 días cada una, que son 8. Pacientes con medicación sintomática más de 2 días a la semana, pacientes que experimentan crisis epilépticas durante la migraña, y se calcula que aproximadamente un 25% de los pacientes necesitan tratamiento preventivo. Hay guías de la Sociedad Española de Neurología, y el objetivo de ese tratamiento preventivo es reducir la frecuencia de las crisis, reducir la gravedad y la duración de los ataques y, por supuesto, la discapacidad que crea en el paciente, mejorar la respuesta, mejorar la funcionalidad, reducir el coste global asociado al tratamiento que hemos comentado, fomentar el autocuidado de los pacientes y mejorar la calidad de vida, reduciendo los problemas psicológicos. Este es lo mismo, exactamente igual. ¿Y cuándo ponemos tratamiento agudo? Porras, en la crisis. Y tenemos que valorar qué tipo de crisis tiene el paciente, si son muy intensas o si son de mediana intensidad. Hay que preguntarle si en otras ocasiones, con un ibuprofeno de 600, por ejemplo, hemos conseguido yugular la crisis. ¿Para qué le vamos a dar un triptán si conseguimos controlarlo? Pero por eso ponemos, en primer lugar, analgésicos o antiinflamatorios, en aquellos en los que se pueda, pero cuando las crisis son importantes hay que recurrir directamente a los triptanes. Los triptanes son los ergóticos, principalmente los triptanes. Los triptanes son fármacos que lo que hacen es
no quitan el gen de la calcitonina, para nada, el gen está ahí, pero ayudan a poner el tamaño de las arterias en su sitio rapidísimamente. Por lo tanto, cuanto antes tome el paciente el triptán, que debería de tomarlo casi en la fase de aura, incluso yo siempre les digo a mis pacientes, no te preocupes si ese aura va a seguirse de dolor poco, medio, regular, te da igual, aunque te equivoques, toma en la fase de aura el triptán, porque cuanto antes se tome, antes cerrarás y clausurarás el episodio. Este no sería un buen tratamiento para el dolor de cabeza, es decir, el tener mucho dinero, al contrario, muchas veces nos da cefalea de tipo tensional. Y por lo que veo, ya hay alguna cara que está más aburrida que Ricky Martin en la mansión de Playboy, así que vamos a acabar cuanto antes. El tratamiento preventivo, ya hemos dicho para qué sirve, y utilizamos preferentemente como preventivo los betabloqueantes, los calciantagonistas, los antidepresivos tricíclicos y los neuromoduladores. Cada paciente le aconsejamos el que más efecto o eficacia creemos que va a producir, y como tratamiento sintomático hay muchos pacientes que si van a tener 3 episodios de dolor al mes y con un comprimido de Sumial 40 todas las noches no tienen ningún episodio, hemos hecho simultáneamente tratamiento preventivo y tratamiento sintomático. Los triptanes que han aparecido son todos estos, y estos son los nombres comerciales. No sé si recordaréis cuando apareció el primer triptán, que era el Imigran, el sumatriptán, el número de accidentes de tráfico en maridos de esposas migrañosas aumentó considerabilísimamente, porque no le decíamos a la paciente, cuando se ponga usted el Imigran o se tome el Imigran, lo que va a notar es como una sofocación, como los pómulos colorados, las orejas rojas, como con mucho calor y un poco de taquicardia y de ansiedad. Y entonces la paciente se tomaba el Imigran y se ponía, ¡ay, que algo me está pasando! Y el marido la cogía en el coche, la metía en el coche, ¡pum!, en el primer semáforo estampado. Hubo cantidad de accidentes en conductores que llevaban a su mujer o a su cónyuge al hospital en esa primera época, hasta que aprendimos a decirles, no pasa nada, con el segundo Imigran o con el tercero, con el cuarto desaparecerán esos efectos negativos. Cuando los antiinflamatorios analgésicos y los triptanes no son suficientes, porque a pesar de eso el paciente tiene un elevado número de crisis de migraña al mes, damos el paso siguiente en el tratamiento. Y el paso siguiente es la administración de toxina botulínica. La toxina botulínica, el Botox, que es el que se ponen las actrices o los actores para quitarse las arrugas de la frente o del entrecejo, tiene como propiedad el ser relajante de los músculos, y es como si penetrara en los nervios por los cables eléctricos, bloqueando la liberación del gen de la calcitonina. Entonces, hay 2 tipos de toxina botulínica en el mercado que son iguales, solo que uno tiene la autorización del ministerio, que es el Botox, y el otro no la tiene, pero ahora hablaremos también de él, en el que aunque el paciente mejore el episodio de dolor con triptanes, tiene 6, 7, 10, 12 episodios de dolor al mes, merece la pena que le pinchemos toxina botulínica, porque estará comportándose como un mejorador del dolor, como un reductor del número de episodios, es decir, casi como un tratamiento preventivo y como un tratamiento curativo. Estos son los 2 viales, se empezó a utilizar en los diferentes tipos de distonías, y ahora se utiliza también en cefalea, la toxina botulínica. Este es el mecanismo de acción, bloquea la liberación de acetilcolina y recorre la dirección del impulso nervioso, captando o bloqueando ese gen ese gen que hemos comentado, que era el responsable de su liberación y de la creación de los impulsos nociceptivos, de la calcitonina. ¿Qué cosas tiene la edad ahí? Vale.
La toxina tiene como ventaja que no tiene prácticamente ningún efecto secundario, porque la pinchas aquí y no pasa a la oreja, ni al riñón, ni al hígado, se queda en el músculo donde la pinchas y mejora el dolor. Tiene como inconveniente en que si utilizas el Botox, pues hay que pinchar al paciente al menos en 8 puntos en la región frontal, pero en 10 en la región occipital y 5 en la región parietal bilateral, que son muchos puntos. Hemos hecho estudios con la otra toxina, con la Xeomin, y en vez de darle 10 pinchazos o 9 pinchazos en la región frontal, con 3 o con 4 es suficiente, en la región occipital con otros 3 o 4 es suficiente, y en la región parietotemporal con 2 es suficiente. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Hay numerosas evidencias científicas que avalan lo que estamos comentando, y en todos los autores se reduce la intensidad, la severidad y se produce una mejoría clínica en pacientes que requieren toxina botulínica, que son pacientes con cefalea primaria que no han respondido a los tratamientos convencionales. Es decir, esto es una escalera y todo tiene su escalón. Primero empezaremos con con los preventivos, segundo con los aminoradores del episodio de dolor, y si no hay respuesta, subimos el tercer escalón, que sería la toxina botulínica. O para aquellos pacientes que tienen efectos secundarios importantes a los fármacos previos, o aquellos pacientes que, aquellos pacientes que tienen una contraindicación para cualquiera de los tratamientos preventivos. Para los pacientes mayores, los ancianos en situaciones especiales, y para los pacientes que tienen cefalea por abuso de analgésicos. Y vamos con el último. Estos son los gepantes, los bloqueantes de la calcitonina. Solo se pueden administrar en pacientes con 8 o más migrañas al mes y por lo menos con 3 fracasos terapéuticos de los convencionales. Es decir, a este paso, a este punto, no podemos llegar el día que diagnosticamos a un paciente. Hay que tratarlo siguiendo los escalones que hemos comentado. Y las indicaciones sanitarias son más de 8 episodios de dolor y 3 o más fracasos en tratamientos previos, utilizados a dosis suficientes, es decir, no que el paciente haya hecho lo que le ha dado la gana y no sepamos, durante al menos 3 meses, siendo uno de estos la toxina botulínica en caso de la migraña crónica. En estos momentos hay 4 laboratorios que fabrican gepantes, que son Lilly, Teva, Lundbeck y Novartis, y estos son los 4 fármacos, que son el galcanezumab, el fremanezumab, el epinezumab y el erenumab. Solo el erenumab actúa en el receptor del gel de la calcitonina, todos los otros 3 aspiran y eliminan la calcitonina liberada en el cerebro, y son fármacos ultra mega caros. Entonces, en otras comunidades no sé, pero en nuestra comunidad no están aprobados los 4. Solo se han aprobado aquí, en nuestra comunidad, 2. Y en el paciente que empieza con uno, ahí tiene que estar 4 o 5 meses tomándolo para pasar al segundo. Y hay comunidades que tienen aprobados los 4 y hay comunidades que tienen aprobado solo uno de los 4. En realidad, ninguno pasa la barrera hepática y no estropean el hígado ninguno de ellos. Todos pueden tener efectos secundarios, sensación de infección urinaria, de fatiga, de náuseas, de dolor, de estreñimiento, sobre todo rayadas de tripas, pero en general, si se advierte, no hay ningún problema. Unos son de administración trimestral, como el epinezumab, y otros mensual, como veis aquí, y siempre son fármacos del 4.º escalón. Y solo esta no la pongo. 2 diapositivas más. Claro, también puede que nos falle algún paciente con el tratamiento preventivo, con los triptanes, con la toxina botulínica y con los gepantes. Entonces, siempre hay posibilidad de tomar otro tipo de medidas terapéuticas más drásticas, como sería lo que antes comentábamos, la neuroestimulación bilateral de los nervios occipitales,
la neuroestimulación de la médula espinal, del nervio vago. Yo he visto pacientes que parecía que no respondían a nada y que sin embargo te lo tienes que creer porque te lo tienes que creer, porque no son neuróticos ni son unos histéricos. Oiga, desde que me hice acupuntura no tengo prácticamente dolores. Bueno, pues por eso la pongo ahí. Y de hecho hay citas bibliográficas que avalan en muchas ocasiones la acupuntura. Terapias manuales, fisioterapia, quiropraxia, masajes y, por supuesto, en las cefaleas tensionales, las terapias psicológicas y conductuales, seguro. Estas dos diapositivas las pongo para que veáis que, fijaros, no se lee el título, son fármacos que se están ensayando en el ataque de migraña, que están en fase de estudio o en fase de aprobación. Fijaros que hay una amontonada. Por lo tanto, el campo terapéutico va a seguir abriéndose sin ninguna duda. Y hay otro tipo de fármacos que se están ensayando, nuevas vías de administración, para que el paciente que tenga que tomárselo por la boca y tenga un dolor de cabeza con náuseas y vómitos no lo vomite, sino que tenga una absorción lo más rápidamente posible. Y hay, por ejemplo, ketoprofeno, que es un analgésico, en tópico gingival. Te lo pones en el dedo y le das así y se absorbe por vía gingival, endovenoso, en parche transdérmico, intranasal, en inyección subcutánea sin aguja. Es decir, vías de administración lo más rápidas posibles de eficacia. Y con esto espero que por lo menos os hayáis enterado y no os hayáis aburrido mucho. Así que seguimos preguntándonos si lo estamos haciendo bien. Gracias por vuestra atención. Yo creo... Me he pasado 3 pueblos. Damos 5 minutos para preguntas a mano alzada, procurando que no sean preguntas de tipo personal. Adelante. Espera, que te pasan el micro. Sí, hola, gracias. Era por preguntar, en caso de un traumatismo cráneoencefálico, ¿es normal tener dolor años después? Y si eso podría dar lugar, por ejemplo, a esta de racimo que asusta bastante. A ver, por supuesto, después de un traumatismo cráneoencefálico puede pasar de todo. O que haya cerrado bien, o que te deje... Piensa en otro problema diferente. Una fractura de cúbito y radio. Hay muchos pacientes que tienen una fractura de cúbito y radio que está aparentemente bien enderezada, que no requiere tratamiento quirúrgico, pero que deja para siempre un dolor en el cúbito y en el radio. Sí. Cambios de tiempo, por ejemplo. Y puede tenerlo toda la vida, sin ninguna duda. Y la de racimo puede darse también por un traumatismo. ¿El qué, perdón? La de racimo esta que es tan mala. No, es muy raro, es muy raro. Como he visto la zona del ojo. El paciente que tiene... todo es posible en esta vida. Si estamos hablando de un paciente que ha tenido un traumatismo craneoencefálico a los 20 años y a los 40 empieza con una cefalea con clínica de cefalea en racimos, puede que esté teniendo dos cosas. Que le haya empezado la cefalea en racimos en la época en la que tiene que empezar y que haya tenido un traumatismo craneoencefálico previamente. Pero habitualmente un traumatismo no precipita una cefalea en racimos. Sí, es más hereditaria o lo que sea, ¿no? La de racimo. Vale, gracias. Aquí delante, por favor. Si gritas te oigo bien. Perdón. Si queréis aprovechar para cantar, nos están grabando también las canciones. A ver, yo quería preguntar el tema de alimentación. ¿Hay alimentos que puedan provocar más dolor de cabeza y hay otros que sean buenos para el dolor de cabeza? Perdón, y tienes toda la razón, se me ha olvidado hacer un comentario importante. No sabemos realmente siempre por qué empieza una crisis de migraña. No lo sabemos. Sabemos que existe esa liberación del gen de la calcitonina, sabemos que existe esa vasodilatación, pero qué desencadena eso es muy variado. Y lo puede desencadenar un susto, un disgusto, una falta de sueño, determinado tipo de alimentos, frutos secos, queso, chocolate, vinos. Entonces,
eso lo preguntamos siempre a los pacientes, porque esos alimentos contienen fármacos que producen aumento de los neuropéptidos cerebrales. Entonces, el paciente tiene que saber, bueno, pues cada vez que me tomo un trozo de queso, cataplum, fuera queso. O como queso todos los días y solo una vez me ha dolido la cabeza. No dejes el queso. Pero eso, efectivamente, hay determinado tipo de alimentos que precipitan y pueden desencadenar el episodio de jaqueca, ¿cierto? No, la cafeína, hombre, si te tomas 1 litro de café al día, sí, puedes precipitarlo, pero un café solo, un cortado, se puede tomar. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.